Quiero invitarles a que tengan sus Biblias abiertas en el texto de Hebreos. Ya vamos llegando al final de nuestra serie de mensajes. Este es el penúltimo sobre la esperanza. Ya hemos hablado bastante sobre la esperanza, así que mi oración es que nuestra esperanza todos los días pueda ser renovada, ¿sí? Es algo esencial para nosotros, y este sermón y el siguiente ya vamos a estar concluyendo con esta serie de mensajes y después vamos a reflexionar en otros temas. Así que quiero invitarles a que puedan tener sus Biblias abiertas entonces en este texto de Hebreos 4. Y quisiera partir con una pregunta. ¿Ustedes saben que la gracia del Señor es todo lo que necesitamos, o no? ¿Sí o no? ¿Sabían eso? ¿Que la gracia es todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida? Sí, no, ¿cierto? Pueden ser muchas las respuestas. Pero la Biblia asegura constantemente que la gracia del Señor es lo que necesita nuestra vida. Constantemente leímos textos, leímos su palabra, y lo que necesitamos es del Señor siempre. Su amor, su misericordia, su perdón. Y de alguna forma, aunque quizás no lo comprendamos de manera cabal, sabemos en el fondo de nuestro corazón que lo único que necesitamos para sobrevivir, para avanzar, para mantenernos firmes, es su gracia. Pero hay un problema, que muchas veces sabemos que la gracia es lo que más necesitamos, pero no la buscamos, ¿sí? No la estamos buscando. ¿Y por qué no la buscamos? Sabiendo que es lo que necesitamos. Es porque tendemos a poner nuestra esperanza en nosotros mismos. Porque tenemos la tendencia pecaminosa de enfocarnos en nosotros mismos siempre, en nuestra autojusticia muchas veces. A veces nos comparamos con los demás y no somos tan malos como los demás. O a veces nuestro pecado no es tan grande, ¿sí?, como dice la Biblia. Pareciera que la Biblia exagera. Y lamentablemente esas cosas hacen que nos alejemos de su gracia, que en verdad, hermanos, es nuestra mayor esperanza. Así que hoy, el mensaje de hoy en Hebreos está apuntando a esto, que en vez de alejarnos de su gracia, nos acerquemos a su gracia. Que en vez de alejarnos del Señor, en vez de distanciarnos del Señor y de vivir sin esperanza, nos podamos acercar al Señor. Nos podamos acercar al trono de su gracia para que podamos tener esperanza. Entonces, a partir de este texto, queridos hermanos, yo quiero compartir algunas reflexiones, 3 reflexiones, de cómo nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia que habla este texto. Así que permítanme una vez más orar al Señor para que su Espíritu Santo haga que nos acerquemos más al Señor. Les invito a inclinar sus rostros y orar una vez más. Padre, seguimos delante de ti, Señor, y tú sabes qué tan alejados estamos. Tú sabes qué tan distanciados estamos, Señor, de tu gracia. No porque tu gracia se ha ido, sino porque nosotros tenemos esta tendencia pecaminosa de alejarnos más de ti. Sabiendo que es lo único que necesitamos. Sabiendo que ahí está nuestra esperanza. Pero nuestro pecado hace que nos alejemos. Así que acércanos a tu gracia. Atráenos con lazos de amor hacia ti, Señor, una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, aquí hay 3 principios que yo quiero compartir con ustedes de cómo el Señor nos atrae, nos acerca al trono de su gracia. Y lo primero que el texto nos invita es que nos recuerda que tenemos un sumo sacerdote, que es Jesús. Y yo quiero que vaya conmigo a este texto, al versículo 14, porque de esta manera comienza Hebreos 4, versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe. Queridos hermanos, este texto comienza con una gran declaración doctrinal, teológica, muy importante. Es que está hablando de Jesús. Y esta es la razón de nuestra perseverancia. Esta es la razón de nuestra esperanza. No eres tú, es Jesús. La razón de nuestra esperanza hoy día es la persona y la obra de Jesucristo, quien, como Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote. Es aquel que ha asegurado nuestra salvación. Queridos hermanos, esto es muy importante para nosotros, que Jesús y su obra salvífica, ¿sí?, es el antídoto contra muchos de los problemas que estamos lidiando todos los días.
La obra de Cristo es el antídoto contra el miedo, contra el fracaso, contra la apostasía. La obra de Cristo es el antídoto contra ese miedo de querer acercarnos a Dios muchas veces que nos paraliza. Y por sobre todo, queridos hermanos, la obra de Cristo, este Cristo crucificado y resucitado, y que ahora está a la diestra del Padre, es el antídoto a toda nuestra falta de esperanza. Así comienza este texto. Y el texto habla de un término muy, muy profundo, que es el sumo sacerdote. ¿Qué significa que Jesús sea nuestro sumo sacerdote? En el Antiguo Testamento existían los sacerdotes. ¿Y quién eran los sacerdotes? Eran los mediadores entre Dios y los hombres. Eran ellos los que hacían los sacrificios. Eran ellos los que enseñaban la ley. Eran ellos los que dirigían la adoración. Sin embargo, aquí el autor de Hebreos no presenta a Jesús como un sacerdote más, sino que lo presenta como el sumo sacerdote. Hace una diferencia. ¿Y cuál era la pega de este sumo sacerdote? Es que este sumo sacerdote tenía una pega especial. Y es que este sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era aquel que una vez al año entraba al lugar santísimo y realizaba el sacrificio de la expiación, del perdón de pecados. Esta era una labor exclusiva del sumo sacerdote, donde el sumo sacerdote, como les decía, entraba al lugar santísimo, derramaba la sangre del cordero, de un animal puro, sin mancha, y él vertía la sangre en el propiciatorio, que era como la tapa del arca. Y él derramaba esa sangre en ese lugar para el perdón de nuestros pecados. Lo que hacía este sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, esto de derramar la sangre sobre el propiciatorio que cubría la ley, simbolizaba que las exigencias de la ley era cubierta por la sangre de ese cordero que era sacrificado. Y a través de la muerte de ese cordero es que el pueblo de Israel era liberado de la muerte, que era la paga por su pecado. Entonces, el autor de Hebreo en este texto nos dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Es alguien superior, mejor que todos los sumos sacerdotes anteriores o del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué es mejor que el resto? Y el mismo texto nos da señales de por qué Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Lo primero que el texto nos dice es que Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente divino. ¿Sí? Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, aquí está hablando del nombre de pila de Jesús, ¿sí? Este nombre que tenía en su encarnación, pero también el autor de Hebreos dice que es el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote? Es porque efectivamente Él es verdaderamente hombre y verdaderamente divino. Pero, querido pastor, ¿por qué esto es tan importante para la esperanza hoy día? Es importante, pues, hermanos. ¿Por qué? Porque solo alguien con ambas naturalezas puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Por eso que Él tenía que ser verdaderamente hombre y verdaderamente divino, para que Él fuera el mediador perfecto entre nosotros y Dios. Los sumos sacerdotes tenían que presentar un animal como sacrificio. Jesús no ofreció un animal, se ofreció a sí mismo. Y eso lo hace superior que a los sumos sacerdotes, porque Él ofreció su propia sangre para el perdón de nuestros pecados, para que nuestra esperanza pueda estar firme, para que tú y yo tengamos hoy día esperanza. Jesús, este sumo sacerdote, hombre y divino, pero que no derramó sangre animal, sino que derramó su propia sangre para que tú y yo tengamos perdón de nuestros pecados y esperanza. Ahora acá hay otro aspecto de por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote. Porque el texto nos dice también en este mismo versículo que trascendió los cielos, ¿sí? O podríamos traducirlo como que traspasó los cielos. ¿Qué significa esto? Significa que la labor sacerdotal de Jesús no ocurre en un templo, no ocurre en un tabernáculo, sino que ocurre en el mismo trono de Dios. Jesús ejerce su sacerdocio no en una tienda de campaña, sino en el trono mismo de Dios. Y esto también es muy importante para nosotros hoy día, para tener esperanza. ¿Por qué? Porque la mediación que hace Cristo por nosotros es una mediación perfecta. ¿Por qué?
Porque su obra, su sacrificio en la cruz, su resurrección, llega directamente al trono de Dios. Entonces, la mediación que Jesús hace por nosotros es perfecta porque Él está ahora a la diestra del Padre. Por lo tanto, ahora la intercesión de Jesús por su pueblo no era como en el Antiguo Testamento una vez al año. Ahora Jesús intercede por nosotros todos los días, siempre, constantemente. Es continua y es perfecta porque Él es el gran sumo sacerdote, porque el sacrificio de Jesús fue aceptado plenamente por el Padre. Y esto es una gran verdad, queridos hermanos, porque al final del versículo 14 hay una frasecita que nos involucra a nosotros. ¿Qué dice al final? Retengamos nuestra fe. Fíjense que el autor de Hebreo presenta esta doctrina muy esencial. Pero ¿qué hacemos con esa doctrina? ¿Qué hacemos con lo que Jesús hizo en la cruz? ¿La adquirimos, la procesamos y nos vamos para la casa? ¿Qué dice el texto? Retengámosla. Retengamos nuestra fe. ¿Qué es lo que está haciendo Hebreos, queridos hermanos? Es una invitación a aferrarnos a lo que Cristo hizo en la cruz. Somos invitados para tener esperanzas a aferrarnos a lo que Cristo hizo en la cruz y en la esperanza de la resurrección, como lo vimos el domingo anterior. ¿Recuerdan que el domingo anterior hablamos de la esperanza en la resurrección? Bueno, el autor de Hebreos nos invita a tomar esto y aferrarnos a esta enseñanza, a esta obra poderosa y maravillosa de Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Así que no importa lo que enfrentes hoy, tentaciones, dudas o sufrimiento, queridos hermanos, porque podemos seguir creyendo con seguridad en Cristo Jesús. Porque tu esperanza no depende de tus fuerzas. Tu esperanza depende de la obra terminada de Jesús como tu sumo sacerdote. Jesús ha abierto el camino a través de su sacrificio y de su intercesión para que podamos tener acceso a Dios. Por lo tanto, nuestras oraciones, nuestras necesidades están ahí, delante del trono de Dios, gracias a Jesús. Así que esto es muy importante, esta doctrina. Y yo le invito, si usted está metido, ¿qué significa esto? Lea todo Hebreos. Todo Hebreos va a hablar de esta enseñanza de que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Así que, queridos hermanos, que Él sea nuestro sumo sacerdote, que Él haya traspasado, trascendido los cielos. No solamente nos está diciendo que Jesús sigue gobernando, sigue reinando ahora mismo, sino que también nos enseña que nuestra esperanza no depende de las circunstancias, no depende de lo que podamos ver con nuestros propios ojos, sino que nuestra esperanza depende de estas realidades invisibles y eternas, que Jesús traspasó los cielos y está en el trono. Eso debe producir en nosotros esperanza, de que la obra de Cristo es eficaz, sigue continua, porque Él está a la diestra del Padre. Así que el autor de Hebreos nos presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Pero ¿qué más? Veamos lo segundo que nos muestra este texto. Este texto nos dice que Jesús sea nuestro sumo sacerdote, tiene algo especial. Él se compadece de nosotros. ¿Qué significa que Jesús sea nuestro sumo sacerdote? ¡Oh, qué interesante! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué teológico! ¡Oh! ¿Pero qué significa eso para nosotros? ¿Qué dice el texto? Porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse. Que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o debilidades. Así que, queridos hermanos, que Cristo sea nuestro sumo sacerdote también significa que Él se compadece de nosotros. Y yo quiero que usted vea esta gran verdad. Y no solamente la vea. Quiero que usted viva según esta gran verdad. Cristo se compadece de nosotros. Queridos hermanos, hay un pastor muy antiguo, de hace muchos siglos atrás, que él decía que Cristo está más dispuesto a socorrernos de lo que nosotros estamos dispuestos a acudir a Él. Queridos hermanos, la compasión de Cristo no es una emoción superficial.
que Cristo se compadezca de nosotros no es una frase cliché. Es una disposición activa. Jesús está ahí, dispuesto, de manera activa para socorrernos. Esto dice el texto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Nosotros relacionamos la palabra compadecer con tener lástima, a veces, ¿sí? Por lo general, siempre cuando nos compadecemos de alguien es porque tenemos lástima, ¿sí? Pero esta palabra de compadecerse es mucho más profunda. ¿Por qué? Porque apunta a una solidaridad con el otro, ¿sí? Cuando alguien está en necesidad, nosotros somos solidarios con él, con esa persona, y nos unimos en su dolor. Y esto es lo que el texto nos está diciendo. Porque él dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de qué cosa específicamente. De nuestras flaquezas. ¿Sí? De nuestras flaquezas. ¿Qué es lo que está apuntando este texto? Este versículo. Está apuntando a una identificación. En nuestro dolor, queridos hermanos, Jesús está dolido. En nuestro sufrimiento, Jesús siente también sufrimiento. Él se está identificando con nosotros, con su pueblo. Así cuando nosotros como padres, vienen nuestros hijos y dicen, papá, estoy dolido. Papá, tengo pena. Papá, estoy angustiado. ¿Qué hace el papá? Como conoce a su hijo y sabe que está sufriendo porque lo conoce, ¿qué hace el papá? Se une en su dolor. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo este texto? Este texto nos muestra a un Jesús cercano. ¿Sí? Que Jesús sea nuestro sumo sacerdote, queridos hermanos, nos está mostrando que Jesús Jesús es un ser cercano. Es alguien que se identifica con nosotros. Queridos hermanos, su corazón, el corazón de Jesús, se siente atraído por nuestra angustia. Y esto es muy importante que usted lo recuerde y lo vea y lo viva. Queridos hermanos, Jesús no es frío, no es indiferente a nuestras luchas. A Él no le da lo mismo lo que yo estoy pasando. El texto dice, tenemos un sumo sacerdote que se identifica con nosotros. Sí, queridos hermanos, Jesús no tiene debilidades, pero Él simpatiza con nuestras debilidades. Sí, Jesús no es frágil, pero Él simpatiza, Él se une a nosotros en nuestra fragilidad. Jesús no nos aplasta en nuestra fragilidad. Jesús no nos aplasta en nuestras debilidades. Él se compadece de nosotros. Quiero que hagas una lista de todas tus debilidades. Revisa tu vida. Ve cada una de tus debilidades. Físicas, emocionales, espirituales, morales. Déjame decirte algo. Jesús se identifica con cada una de ellas. ¿Te duele la pierna? ¿Te duele la cadera? ¿Te duele la cabeza? El Señor se identifica con ese dolor. ¿Estás pasando por problemas espirituales profundos? ¿Estás como en un hoyo? El Señor se identifica con nosotros. Se compadece de nosotros. ¿Tienes problemas en tus emociones? ¿No sabes cómo controlarlas, cómo manejarlas, cómo expresarlas? El Señor nos dice acá que Él se compadece. ¿Sí? ¿Qué pasaría si Jesús no se compadece de nosotros? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué pasaría si el Señor no se estuviera compadeciendo de nosotros? ¿Sabes cuál sería la respuesta? Nosotros no estaríamos acá. Si Jesús no se compadece, si no se ha compadecido de nosotros desde que el Señor nos ha llamado, nos ha salvado y nos ha rescatado, nosotros no estaríamos acá. ¿Cómo sabemos que Jesús está ahí? ¿Cómo Jesús sabemos que se compadece de nosotros? ¿Qué dice el texto? Porque Él fue tentado en todo como nosotros. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que no pecó. Lo que Hebreo está diciendo acá es algo muy importante, queridos hermanos. Cristo en su naturaleza humana experimentó todo el sufrimiento de este mundo, pero sin pecado. Y yo quiero invitarles a que presten atención lo que dice el mismo autor de Hebreos, capítulo 2, 17 y 18. Dice,
Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto él mismo fue tentado, en el sufrimiento es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjense que este texto nos está diciendo que ¿sabe por qué Jesús se compadece de nosotros? Porque Él vivió las mismas luchas, vivió las mismas tentaciones que tú. Él sabe lo que tú estás pasando. ¿Sí? Ese compadecimiento de Jesús no es algo teórico, es algo real que Él vivió en su naturaleza humana. Él conoce la lucha tuya, mi lucha, desde adentro, no desde afuera. Cristo en su naturaleza humana experimentó todo el sufrimiento de este mundo, pero con una salvedad, sin pecado. Entonces, queridos hermanos, el autor de Hebreos nos está diciendo que Jesús no es un salvador distante. Él sufrió, Él fue tentado, como tú. Y por eso que Él puede darte consuelo real y efectivo en cada una de tus pruebas. Porque Él fue tentado en todo como nosotros. Y esto es maravilloso, hermanos. Por eso que Él se compadece. Porque Él vivió lo que tú hoy día estás viviendo. Él sabe la lucha que tú estás pasando hoy día. Él lo enfrentó. Él enfrentó la soledad que tú enfrentas. Él enfrentó la decepción que tú enfrentas hoy. Él enfrentó la rabia, una rabia santa, al igual que tú, que estás lidiando con tu rabia. Queridos hermanos, Jesús ha sido tentado en todos nosotros, por eso que Él puede compadecerse. Ahora, esta última frasecita, pero sin pecado, es también importante. Porque ¿qué significa que nunca haya pecado? No solamente significa que su sacrificio en la cruz es perfecto y suficiente. Que Él no haya pecado, Él nos está diciendo que cada tentación que el texto nos muestra, Él salió victoriosa. Por lo tanto, Él puede ayudarnos de manera eficaz, de manera poderosa, de manera segura. Que Él no haya pecado, no solamente nos beneficia, como hablamos en la mañana, en la justificación por la fe. Que Él no haya pecado también significa que podemos confiar plenamente en Él, hoy día, mañana y siempre. Jesús, queridos hermanos, no solamente nos comprende, no solamente se compadece, Jesús también salió victorioso. Por lo tanto, puede rescatarnos. Tiene poder para rescatarnos de todos nuestros pecados. Así que Él no haya pecado, queridos hermanos, no significa que Él se separa de ti, al contrario. Que Él no haya pecado significa que Él tiene el poder suficiente para levantarte, para perdonarte y para sostenerte. Cuando Jesús se compadece de nosotros, no son palabras vacías. Es real. ¿Sí? No son palabras cliché. No son palabras cliché de la Biblia. Si nosotros, el texto nos dice que Él se compadece de nuestras flaquezas, es porque es real. Es porque es así. Porque Él enfrentó lo que tú enfrentas. Pero Él no pecó. Él aguantó. Él perseveró. Él soportó lo que tú no podías soportar. Porque las tentaciones nosotros no las soportamos. ¿Sí? Cuando nosotros estamos tentados, somos presionados por las tentaciones, ¿qué hacemos? Cedemos. Ya no aguanto más, entonces ¿qué hago? Cedo. Jesús fue tentado, fue tentado, fue tentado y no cedió, y no cedió, y no cedió, y no cedió. Así que, queridos hermanos, este versículo 15 nos dice y nos enseña que cuando tú luchas con el pecado o estás sufriendo las consecuencias de tu pecado, déjame decirte que no debes pensar que Dios es indiferente. ¿Sí? No pienses que Dios es indiferente en tus luchas. Jesús sabe exactamente lo que sientes hoy. Saca de tu cabeza esa mentira de que tus debilidades te separan de Dios. No, queridos hermanos. Tus debilidades no te separan de Dios.
Porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece. ¿Sí? Así que no pienses que si tú estás pasando por momentos de debilidad, no pienses que Dios se va a alejar de ti. Porque ahí está Jesús, nuestro sumo sacerdote, que enfrentó lo que tú estás enfrentando y Él está intercediendo por nosotros. Así que cuando enfrentes tentaciones, estés sufriendo por el pecado, estés luchando por tu pecado, repite estas palabras, que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado como yo, pero que no pecó y que ahora Él está intercediendo por mí. Recuerda estas palabras. Recuerda estas palabras. Y en tercer lugar, este texto nos muestra que Jesús, nuestro sumo sacerdote, Él tiene en sus manos todo lo que necesitamos. Jesús no solamente nuestro sumo sacerdote glorioso, Jesús no tan solo es alguien que se compadece, sino que es alguien que también nos ofrece todo lo que tú y yo necesitamos. Fíjense cómo dice el versículo 6. Por lo tanto, ya que ustedes saben que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ya que ustedes saben que nuestro sumo sacerdote se compadece de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, porque como Él fue tentado pero sin pecado, ¿qué dice el texto? Acerquémonos. ¿Se dan cuenta? Todo lo contrario de lo que hacemos. Todo lo contrario de nuestra tendencia. El Señor no me va a aceptar como estoy hoy día. Así que no me siento digno de ir a la iglesia, no me siento digno de orar. ¿Se ha sentido así? Muchas veces nos sentimos así, ¿o no? ¿Qué dice el texto? Arránquese, huya, todo lo contrario. Acérquese. Pero este acérquense no es un acérquense cuando ya el agua está hasta el cuello. No es un acérquense ya cuando mi familia está colapsada. No es ese acérquense. Es un acérquense constante. Es un acercamiento continuo. Cuando tú eres consciente de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, de que Él se compadece de nosotros, de que Él fue tentado. ¿Saben lo que nos lleva a esto? A vivir en dependencia del Señor. ¿Por qué no vivimos dependientes del Señor? Porque quizás no estamos creyendo lo suficiente que Él es nuestro sumo sacerdote. Es porque no creemos lo suficiente de que Él es alguien que se compadece de nosotros. Cuando tú vives y crees y te aferras de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, nosotros comenzamos a vivir en plena dependencia. Y esto es una dependencia activa, porque dice, acérquense, acerquémonos siempre, constantemente a Cristo. ¿Pero qué más dice? Acerquémonos con confianza, sin temor, con valentía. Que Cristo hoy día sea nuestro sumo sacerdote y podamos tener acceso al trono de la gracia. Hace que podamos acercarnos al Señor con confianza. Cuando yo creo que Jesús es este sumo sacerdote, yo hoy me acerco al tribunal de Dios y lo que voy a encontrar no es condenación, sino que vamos a encontrar gracia. Cuando creemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, no encontramos condenación, queridos hermanos. Encontramos gracia. Por eso que el texto dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Fíjense que la palabra trono en el Antiguo Testamento era un símbolo, cuando habla del trono de Dios, era un símbolo de juicio, justicia y santidad. Y el autor de Hebreos cambia ese precepto, no porque Dios ya no sea justo o ya no sea santo, sino que a través de Jesucristo, cuando nos acercamos al trono de Dios, encontramos gracia. Porque ahora, a través de Jesús, mi relación con Dios es transformada. Es una relación de gracia. Sí, en el trono de Dios todavía hay justicia, todavía hay santidad de Dios. Sigue siendo un lugar inaccesible para aquellos que no confían en Jesús. Pero aquellos que confían en Jesús y se acercan al trono de Dios, ¿qué van a encontrar? Misericordia y gracia.
Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? ¿Para que recibamos ira? No. ¿Para que recibamos condenación? No. ¿Para que recibamos qué cosa? Misericordia y hallemos gracia. Y aquí está la frasecita importante. Para la ayuda oportuna. Este trono, queridos hermanos, este trono de gracia es donde, a pesar de nuestras debilidades y de nuestros pecados, podemos encontrar misericordia y gracia para el socorro oportuno. Solamente a través de la obra de Cristo, queridos hermanos, usted puede encontrar ayuda para nuestras necesidades diarias. Y esto es lo que nosotros hablábamos en Lamentaciones. Las misericordias del Señor se renuevan ¿cuándo? Cada mañana, no a final de mes. ¿Sí? No es una vez al mes, no es una vez al año como era en el Antiguo Testamento, donde Dios derramaba gracia. Ahora Dios derrama gracia todos los días. Dios derrama gracia y misericordia todos los días. Dios derrama gracia y misericordia para cada una de nuestras necesidades. De la mañana, de la tarde, después del almuerzo, de la 11, de la noche, de la mañana, del desayuno. Todo momento el Señor da gracia para el socorro oportuno. Por eso que el autor de Hebreos nos invita, en vez de alejarnos, a acercarnos al trono de la gracia. No porque sea un simple derecho, sino porque es un privilegio maravilloso por lo que Cristo hizo por nosotros. Y la palabra ahí, oportuna, ¿sí?, es muy bonita, porque el texto griego tiene que ver con este tema del tiempo, ¿sí?, del tiempo, de que Dios nos ayuda en el momento preciso, ¿sí?, en el momento necesario. El socorro del Señor, la ayuda que viene del Señor, queridos hermanos, no es al azar. Llega en el momento preciso. No es que Dios se demore en responder tu oración. El Señor va a responder en el momento preciso, en el momento de la ayuda oportuna, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la soberanía de Dios, conforme a la sabiduría de Dios. Yo quiero que usted entienda esto, queridos hermanos, que Dios provee lo que necesitamos justo cuando lo necesitamos. ¿Sí? Dios provee lo que necesitamos justo cuando lo necesitamos. Su gracia es entregada a nosotros y se aplica perfectamente a nuestras necesidades particulares en cada momento de la vida cristiana, porque es una ayuda oportuna, o como dice otra versión, es un socorro oportuno. El Señor te va a socorrer en la tentación, en ese momento preciso. Y quizás vas a tener que esperar una semana y luchar con la tentación, pero va a llegar el momento en que el Señor te va a socorrer y va a llegar el momento justo y te va a dar la fuerza en el momento justo para resistir. Tú que estás pasando por momentos de sufrimiento, déjame decirte que Dios va a ofrecer su gracia y su consuelo en el momento preciso. Aunque tú quieres ahora, ya, para ayer. Pero déjame decirte que el Señor te va a socorrer en el momento preciso. Y si todavía tú crees que no es el momento, no es el momento. Y el Señor te va a ayudar en el momento, según su momento, no según nuestro momento. El Señor mandará socorro en nuestra debilidad espiritual. Yo sé que tú te sientes débil, te sientes perdido. Quizás hoy día tú te sientes alejado del trono de la gracia. Pero déjame decirte que el Señor te va a socorrer en el momento oportuno. Te va a dar fuerza y te va a dar dirección para que perseveres. Así que la gracia salvadora de Dios ocurre también en los momentos oportunos de nuestras circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos.
En todo este texto hay dos mandamientos, hay dos órdenes o dos imperativos que se llaman en el texto bíblico, que son dos tareas para la casa para nosotros. En el versículo 14, que al final dice, queridos, retengan la fe. Y la otra es, acérquense. ¿Cuál es nuestra tarea? Retener la fe y acercarnos con confianza al trono de la gracia. El resto el Señor ya lo hizo. El Señor ya murió por nosotros. Ya dio su Espíritu Santo. Ya ha prometido que va a ayudarnos. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Aferrarnos y acercarnos. Así que la obra de Cristo, la intercesión de Cristo como sumo sacerdote, nos garantiza, por lo tanto, que la ayuda llegará en el momento adecuado, en el momento puntual, en el momento perfecto. Así que este pasaje no nos invita a vivir una vida de incertidumbre. No, queridos hermanos. No es que tú salgas de acá y tú dirás, ¿será el momento? ¿Va a ser ahora? ¿Será mañana? ¿Más rato? ¿2 horas más? No, queridos hermanos, este texto no nos apunta a eso. Este texto nos invita a vivir una vida de dependencia, a depender de la gracia de Dios, confiando en su provisión, sabiendo que siempre encontraremos ayuda, no por nuestros méritos, sino por la obra perfecta de Cristo. Queridos hermanos, algunas tareas para la casa, para que nos vayamos reflexionando. En primer lugar, acércate a Cristo con plena confianza. ¿Sí? No voy a dar tareas así como... No, el texto nos invita a eso, a tareas sencillas, ¿sí? Que están a nuestro alcance. El texto nos dice, acerquémonos. Así que la primera tarea para la casa es, acerquémonos. Acércate a Cristo con plena confianza. No escondas tus luchas. No escondas tus tentaciones. No escondas tus debilidades. Él entiende que Él se compadece de nosotros. ¿Sí? Él entiende perfectamente lo que sufres. Y Él te recibe con compasión. Él no te rechaza. Así que la primera tarea para la casa hoy día, y para toda esta semana y para toda nuestra vida, acerquémonos a Cristo con plena confianza. La segunda tarea para la casa. Somos invitados, mediante la fe, a encontrar consuelo real en tus sufrimientos y tentaciones. Aférrate con fe en que Él nos dará consuelo real en tus sufrimientos y tentaciones. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos decía que Jesús no es un Salvador distante. Él sufrió y fue tentado como tú. Así que Él puede darte consuelo real y efectivo en cada una de tus pruebas. Así que encuentra consuelo en tus sufrimientos, en tus tentaciones, solamente en el Señor. La tercera tarea para la casa. Recuerda que tu esperanza no se basa en tu perfección, sino en la perfección de Cristo Jesús. Recuerda que tu esperanza no se basa en tu perfección. Cuando caes, cuando te sientas débil, cuando caigas en pecado, tu esperanza sigue estando firme. ¿Sabes por qué? Porque Jesús fue tentado, pero sin pecado. Por eso que nuestra esperanza puede estar firme. No en tu perfección, porque tú no eres perfecto. Aunque tu esposa te diga, tú eres el esposo perfecto. Aunque tus hijos te digan, eres la mamá perfecta. No eres perfecto. Vas a caer, te vas a debilitar. Por lo tanto, nuestra esperanza se encuentra en la perfección de Cristo, que tomó nuestro lugar, que vivió esa vida que deberíamos vivir, pero sin pecado. La cuarta tarea para la casa. Lucha contra el pecado sabiendo que tienes un sumo sacerdote que intercede por ti fielmente. No es que tú agarres tu pecado y me da lo mismo, ¿sí?
Hay que luchar contra el pecado, queridos hermanos, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que intercede fielmente por nosotros. No peleamos solos en la tentación. No peleamos solo contra nuestro pecado. Queridos hermanos, Jesús murió en la cruz por ese pecado que tú estás luchando. Ahora Él está intercediendo por ti. Él está dándote fuerzas para seguir luchando, queridos hermanos. Queridos hermanos, la obra intercesora de Cristo, como dice Pablo en Romanos 8, es la que sostiene a los creyentes hasta el fin. ¿Quién nos separará del amor del Señor? Nada. Absolutamente nada. Y la tercera tarea para la quinta. Anímate a perseverar. Yo sé que esto de perseverar se repite constantemente. Domingo tras domingo, hermano, persevere. Hermana, persevere. Ya, pero ¿hasta cuándo? ¿Cierto? Ya estoy aburrida de perseverar. Pareciera que tengo que perseverar hasta los 80, 70, 90 años. Bueno, anímate a perseverar. No te voy a decir lo contrario. Pero que este texto nos anime a perseverar, ¿en qué sentido? De que el Señor conoce nuestra debilidad y que por muy que conozca nuestra debilidad, Él no deja de amarte. No es como nosotros, que cuando a veces descubrimos las debilidades de las personas, nos alejamos, o a veces nos separamos, o ya no nos juntamos con esa persona porque le vi la maña. No, mejor no. El Señor conoce nuestra debilidad, pero Él no se aleja. No se aleja. El amor del Señor no cambia por tus debilidades. No cambia. El Señor te dice, hoy día que estás más débil, te amo menos. Ahora que estás más fuerte, te amo más. No, queridos hermanos. El Señor conoce tu debilidad, pero nunca deja de amarte. Así que la compasión de Cristo, queridos hermanos, no disminuye cuando fallas. Su amor es inmutable. Y eso te da esperanza para levantarte mañana a las 6, 7 de la mañana, llevar a los niños al colegio, trabajar, tomar desayuno, almorzar con tu familia, ir al médico y amar a esa persona que está en tu casa. La compasión de Cristo no disminuye cuando fallas. Su amor es inmutable. Y esto te da esperanza para levantarte y perseverar hasta el fin. ¿Ya? Eso, pues, queridos hermanos, vamos a orar, dar gracias al Señor por este tiempo.